Tuvo lugar este referendo convocado por Alexis Tsipras del partido Syriza, el hombre que es primer ministro griego desde el pasado 25 de enero. En ese referendo se les preguntaba a los griegos si están de acuerdo con las condiciones que pretende imponer la Troika para que haya un nuevo rescate en Grecia. La Troika son la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Y lo que requiere Grecia, lo que está pidiendo Grecia es un tercer rescate financiero. Ya le han dado en total 240.000 millones de euros entre los años 2010 y 2011, pero Grecia no ha tenido dinero para seguir pagando lo que tiene que pagar, por lo cual no le han dado un tercer rescate financiero. Muy bien. Tuvo lugar ese referendo, renunció pocas horas después Yanis Varoufakis, el ministro de Economía, después de que en el referendo triunfara el no, es decir, no a las condiciones que impone la Troika por un 61% de los votos. Se ha nombrado un nuevo ministro de Finanzas, Euclidis Tsakalotos, un hombre que estudió en Oxford y que nació en Holanda en 1960. Y en este momento lo que está ocurriendo justamente a esta hora es que están sentados a la mesa los representantes del gobierno griego con los representantes de la Unión Europea a ver si se llega a un acuerdo. La Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario le han pedido al gobierno griego que llegue con propuestas serias. El gobierno griego llegó a la mesa hace pocos minutos sin propuestas. La pregunta aquí es, ¿será que va a haber un arreglo finalmente? Porque si Grecia se va del euro sería un fracaso para Europa, pero por otro lado, pues no se ve ninguna alternativa viable a esto. Yo creo que va a haber un acuerdo porque si no, el euro se convertiría en una moneda reversible. Y una moneda reversible es una moneda insegura. O sea, yo creo que en el fondo el conflicto en este momento es más político que otra cosa. Va a haber acuerdo porque es que si no el proyecto europeo se desmorona. Y yo creo que el problema en estos momentos, más que Grecia, es España. Y no es que barra para casa, sino que el problema es cómo lo arreglamos con Grecia, que no se note demasiado, no sea que entonces digan los otros países que se relajen y que digan, bueno, pues oye, pues ya nos lo arreglarán también a nosotros, ¿no? Claro, eso en España, que hay elecciones este año con un partido en auge que es Podemos, que de alguna manera se enorgullece de su relación con Syriza, pues eso está preocupando. La prueba es que, por ejemplo, ayer en el Wall Street Journal hablaba más de España que de Grecia en los artículos sobre el asunto. Va a haber un acuerdo seguro. Lo que ocurre es que si no hay un acuerdo seguro, y Grecia no puede dejar de ser europea. Eso es inconsustancial, no sé, no puede ser. O sea, es consustancial Grecia con Europa. Si se cae Grecia, el impacto es imprevisible. Porque además, si uno se puede ir, bueno, luego el año que viene hay elecciones, este referéndum en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Pero es que después puede ocurrir que haya regiones de Alemania que digan, bueno, pues nosotros también nos vamos porque nosotros aguantamos, se van por el otro lado. Eso es un lío. Y yo creo que eso no hay más remedio que negociar y llegar a un acuerdo sin que parezca demasiado aquello, conseguir el efecto sin que se note el cuidado que decían, que de alguna manera Angela Merkel da su brazo a torcer. Eso van a intentar disimularlo como puedan. Y además yo que estoy convencido que ahí el presidente del gobierno español debe estar diciendo, oye, no me dejéis a mí ahora en evidencia. Claro, Mariano Rajoy dijo hace una semana que si Grecia ganaba el no, se iban todos fuera de Europa y se acababa todo. Y ayer tuvieron que rebobinar, diciendo, no, sobre todo que no se vayan. Si Grecia no se puede ir de Europa, y lo tienen que hacer muy rápido, porque si se quedan sin dinero, el gobierno griego tendrá que empezar a dar pagarés a los funcionarios y a los pensionistas. Eso ya es la ruptura de la moneda. O sea, por eso tienen tanta prisa. Claro, es que el problema es que los bancos griegos no tienen dinero, el Banco Central Europeo es el que les da liquidez. El Banco Central Europeo tiene que en Grecia circula el euro, que es la moneda única europea, como pasa en otros 18 países de los 27 de la Unión Europea, y ese es el gran lío de este país de 11 millones de habitantes. Sí, definitivamente esa dimensión financiera yo creo que cambió la narrativa en las últimas 24 o 48 horas después del referéndum. Aunque los gobiernos han más o menos minimizado la importancia del voto, fue evidente que la volatilidad que generó en los mercados, cayó 4% la bolsa en Italia, por ejemplo, cayó 7.7%
el crudo de referencia en el New York Mercantile Exchange. Imagínate las pérdidas o las ganancias que dejarán de recibir todos los países que dependen de las exportaciones de petróleo simplemente por la caída en un día de casi 8% de sus ingresos. Y yo creo que eso cambió un poquito esa narrativa. Si te das cuenta, como regresamos al esquema como del policía bueno y del policía malo, ¿no? Los banqueros diciendo, no, que lo tenga con una propuesta y tiene que ser estricta porque lo contrario no aceptamos. Y por otra parte, los líderes políticos diciendo, Barack Obama incluido, el presidente de Francia, François Hollande, diciendo, no, tenemos que buscar una salida y la lógica tiene que ser que se busque la permanencia de Grecia en la eurozona y se tiene que hacer algo. Creo que Estados Unidos fue incluso un poco más allá. Habló al mediodía de ayer de un paquete de refinanciamiento y de reformas que permita un elemento que me parece que va a ser crucial en este debate, que es que haya algún tipo de perdón sustancial para la deuda de Grecia. Es decir, es casi inexplicable, inentendible, o no hay una perspectiva de solución de largo plazo si no se da ese elemento y un elemento de alguna negociación de largo plazo, ¿no? Creo que en la medida que se puede entender que ese es un factor clave de esa negociación, sea que alguien se cubra políticamente o no se cubra, creo que es inevitable. El hecho de que se estén sentando a la mesa de negociaciones habla mucho de que se está buscando esa salida. Yo creo que los términos van a ser importantes, pero muchos países se han beneficiado de ese tipo de arreglos. Ahora, creo que también otro aspecto de la negociación va a ser muy importante, que es lo que se llama en Estados Unidos el moral hazard, ¿no? Creo que esa búsqueda de equilibrio va a determinar también que se le castigue de alguna manera a Grecia para evitar que, como ocurren con individuos, con empresas o con gobiernos, incurran en comportamientos riesgosos porque van a decir, si de cualquier manera me van a rescatar, si inevitablemente va a haber una quita de deuda, inevitablemente va a haber algún componente por la importancia de que yo no salga de esta eurozona, entonces pues no hay ningún incentivo adicional para que ajuste mis políticas. Yo creo que esa búsqueda de equilibrio se va a dar y yo me inclino por ello en pensar que va a haber algún tipo de arreglo. Creo que el domingo el referendo tuvo un resultado que no se esperaba y es que cambió el debate de un debate entre tecnócratas y financieros a un debate político, y de ahí hemos oído voces como la de Thomas Piketty, como la de Joseph Stiglitz, como la de Obama, el primer ministro japonés, que hacen una especie de llamado a la negociación por fines políticos, geopolíticos y por precedente. Y creo que en la medida en que las conversaciones que empiezan hoy arranquen en esos términos, las posibilidades son mayores a que haya algún tipo de acuerdo. Ya hay voces que han dicho y han pedido de pronto una mediación de un gurú economista, como ocurre en los divorcios, que se pueda sentar a hablar con las dos partes a tratar de llegar a algún acuerdo. Se han incluso circulado nombres como el del mexicano Ángel Gurría, que fue uno de los principales refinanciadores de la deuda, el americano Bill Rhodes, que también es un personaje destacable en Estados Unidos. Aunque esa posibilidad quizás no tenga mucho impacto, porque los europeos no se dejan meter a personas externas a sus negociaciones, el sentir de esta semana es que la negociación se tiene que llevar a cabo porque las consecuencias políticas son mucho mayores a las consecuencias económicas, y que Angela Merkel, si se va a dar una pela, se preferiría dar la pela económica que la política, de ser ella quien hace derrumbar la eurozona. A propósito, aquí en adelante, Jordi. No, quiero decir que, oye, no hay nada más cobarde que $1 millón, ¿no? En la frase. O sea, se necesita estabilidad. El tema es que no se sabe qué es más inestable. Si el no acuerdo es más inestable porque es mucho más imprevisible la repercusión, incluso psicológica, que no la incertidumbre de ir negociando a ver qué se puede conseguir, pero con dos bases, que eso lo ha dicho Krugman, lo han dicho todos los autores que ha dicho Muni, lo dicen, es decir, sin una quita y sin darle posibilidades a la economía griega de crecer, esto no tiene solución. Y esto es obvio. En Estados Unidos se metieron 700.000 millones de dólares en la economía y aquí la crisis se superó. En tiene Europa, que ver el elemento del repago. Por ejemplo, mencionaste a Gurría, ¿no? Y la crisis del 94 en México, ¿no? Si bien hubo este acuerdo internacional para darle a México 50.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 vinieron de Estados Unidos, que ejecutivamente Bill Clinton lo sacó de un fondo de estabilización, al final México repagó toda la cantidad, y todavía recuerdo a Bill Clinton saliendo a las cámaras diciendo, no solamente les prestamos, sino que ganamos dinero porque nos pagaron intereses. Entonces, yo sí creo en ese elemento de la quita como un elemento sustancial, pero al mismo tiempo tiene que ver lo que ¿Qué hizo Gurría exactamente?
No, él no estuvo en esa crisis específicamente, pero me refiero, él ha sido siempre uno de los negociadores mexicanos y obviamente su estatura como economista hizo que ahora esté a cargo de la OCDE. Lo que pasa es que hay otro peligro y es estamos hablando del precedente de que un país se salga del euro, ¿cómo puede generar un efecto dominó? Bueno, que le perdonen la deuda a un país, el Fondo Monetario también establece un precedente muy peligroso y también está en manos de Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario, si va a dejar que eso suceda. Como dice Jordi, necesitan algún tipo de cobertura política para que no hagan fila. El Fondo Monetario ya ha reconocido que la deuda es impagable. Que la deuda griega es impagable. El Fondo Monetario, al final, después de todos los papeles que ha hecho extraños, al final lo han reconocido la última semana. Muchos precedentes de quita de deuda en muchas Claro, pero si es que además hay una cosa que ya no es ni económica, ni financiera, ni política, es física. Si tú no puedes crecer, no puedes recaudar para poder pagar. Eso es así. Es lo del bonsai. El bonsai no crece porque lo van recortando poco a poco. Sí, es una práctica un poco sádica esto del bonsai. Porque sí, van recortando poco a poco y entonces el arbolito no crece, se queda pequeñito, ¿no? Bueno, pues ese es el drama, ¿no? En un lado de la mesa está el señor Alexis Tsipras, el primer ministro griego, y en el otro lado está Angela Merkel, la jefa del gobierno alemán, la canciller federal, que es la que maneja la maquinista de la locomotora de la economía europea. Pero entonces ahora apareció el señor Thomas Piketty, el autor del libro Capital, en una entrevista en Die Zeit, que es un periódico alemán que traduciría como El Tiempo, y dice, oiga, es que a los alemanes se les está olvidando que ellos no serían lo que son económicamente hablando, o Alemania como país, si no hubiera sido porque después de la Segunda Guerra Mundial les perdonaron el 50% de la deuda. En 1953, en Londres, el 27 de febrero, se firmó un acuerdo por el cual justamente se les hizo una quita, o se les condonó, para decirlo jurídicamente, el 50%, la mitad de la deuda. Debía Alemania un equivalente actual a unos 62.000 millones de dólares. España le perdonó parte de la deuda a Alemania, Francia también. Y lo más paradójico, Grecia también le perdonó a Alemania parte de la deuda. Hay que recordar que todo esto fue como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler la comenzó, bueno, mató millones y millones de personas en Europa. Desde luego no se le puede echar la culpa hoy en día a la Alemania actual ni al gobierno alemán de hoy de todo lo que pasó, pero también es cierto que se podría tener memoria según Piketty. ¿Cuál es su punto de vista acerca de este asunto? Bueno, esto es verdad, o sea, es una verdad histórica, ¿no? Es una verdad histórica, incluso podríamos traer otros ejemplos. También ocurrió en Estados Unidos, en un momento dado, los estados cayeron en el fallout, en la bancarrota, en la suspensión de pagos, y hubo un acuerdo para que la Unión se hiciera cargo de la deuda. En el default. Sí, en el default, quiere decir. Y al cabo de unos años volvió a ocurrir, y entonces, estoy hablando de hace 2 siglos, ¿no? Volvió a ocurrir y ahí la Unión ya no quiso, dijéramos, salvar cada palo que aguante su vela. Y yo creo que también pienso que, y eso también lo escriben estos autores, el dinero que se ha gastado Grecia se lo prestaron unos bancos. Cuando alguien inicia un negocio y el negocio sale mal, el problema no es solo del que pidió el crédito, también es del que lo prestó. Si no hay riesgo, ¿dónde está el negocio? El negocio requiere riesgo. Bueno, pues yo entiendo que el que ha prestado el dinero para hacer negocio y le ha salido mal el negocio, también tiene que asumir las consecuencias. No está mal las referencias históricas, pero es que lo hemos visto con Latinoamérica, lo hemos visto con Estados Unidos, lo hemos visto en Europa. Sistemáticamente, cuando alguien no puede pagar, cuando alguien no puede pagar, has de ayudarle a que pueda continuar, porque si no, no cobrarás nunca. Y el sistema dejará de funcionar. Esto es que este cajón es una obviedad. Y yo creo que ha sido muy importante el resultado del referéndum griego, porque yo creo que si no, el proyecto europeo, el ideal europeo, se hundía. Pero también ha tenido una consecuencia, Jordi, y es una consecuencia que no se sabe si es del todo positiva, y es que ha agitado a todas las llamas del populismo en América Latina, en el resto de Europa, y si bien es saludable para una democracia que aparezcan nuevos partidos, lo que esto ha convertido a los griegos es una especie de héroes populistas, donde hay muchos, por ejemplo, líderes políticos en América Latina que han celebrado lo que ha sucedido en Grecia. Maduro entre ellos, creo. Y creo que eso puede también ser utilizado
usado para Bueno, pero las fines críticas, claro, no pero las democráticos. críticas a la FMI hay que reconocerlo, trascienden la tragedia griega, ¿no? Van de Totalmente. mucho tiempo para atrás, pero sí creo que es un ejemplo muy pertinente, Juan Carlos, regresando a tu pregunta, porque la propia Alemania se benefició no solamente de la quita de deuda de la conversión, sino del propio Plan Marshall. El tercer país que recibió más fondos por el Plan Marshall en el 48 fue Gran Bretaña, Francia y Alemania, así que sería un gesto de reciprocidad histórica. Dinero de los Estados Unidos de América. Moni tiene razón con lo de los populismos, pero cuidado, lo que hace Merkel en Alemania también es un cierto populismo. Claro. Los alemanes quieren Europa para vender, pero no para comprar. Y eso no puede ser. Es decir, el ideal de Estados Unidos de Europa consistiría en que puede haber un presidente griego, ¿no? ¿O no? Claro. ¿No? No sabemos o todavía. o catalán, ¿eh? Bueno, pues resulta que eso los alemanes no están dispuestos a aceptarlo. Entonces eso, bueno, pues eso es un proyecto político muy complicado de entender. Es decir, oye, ahora vimos que en el G5+1, perdona que me alargue, está negociando en Irán los países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más Alemania. ¿Por qué no está Alemania en el Consejo de Seguridad? Por la guerra. Porque perdió la guerra. Porque perdió Pero la ahora guerra. ya está como si estuviera en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y está liderando Europa después de perder la guerra.